Sebastián Becachese, inicios en el CDA. La verdad que fue algo que anhelábamos mucho porque se había postergado en algunas ocasiones antes de ir a Guayaquil, a Emelec en Ecuador. Había surgido una posibilidad concreta que después se termina optando por otra opción y es como que quedó esa sensación, ese deseo de que se pueda concretar. Entonces, cuando nos enteramos del interés y de lo que después terminó aconteciendo, que fue nuestra llegada, fue un momento de mucha adrenalina, de mucha alegría. Participar de esa reunión con el directorio, había que elegir entre entrenadores como Jorge, Simeone, entonces era todo un desafío, ¿no? Y la verdad que creo que esa reunión contundente que fue la que decidió para que Jorge sea el entrenador y nosotros pudiéramos acompañarlo, posteriormente nos encontramos con un club con unas instalaciones bárbaras que las venían de inaugurar, con una gente muy cálida, muy fiel, muy seguidora, y con un equipo, como bien decís vos, que venía de pelear cosas muy importantes. Y bueno, que es cierto que se le fue implementando un poco una mezcla con la juventud y algunos jugadores que ya Jorge decidió que no continuaban, se armó algo muy lindo. Y bueno, fue un poco traumático el comienzo, pero realmente siempre hubo un horizonte claro hacia dónde querían ir, ¿no? Yo creo que el conocimiento que teníamos particularmente del fútbol chileno, de haber enfrentado con Bolognesi a Colo-Colo en el 2006, de haber estado en O'Higgins todo el 2008 y mitad del 2009, de haber conocido bastante todo lo que era esa sub-20, que después terminó siendo la selección mayor, me parece que también nos posiciona en un lugar de mucho conocimiento y eso creo que es una ventaja, ¿no? Yo creo que por ahí el momento más complicado que yo sentí, esto no lo hablé con Jorge, por ahí fue el partido de Colo-Colo. Creo que eso marcó un antes y un después, que es cuando logramos dar vuelta al resultado, que con el ingreso de Gustavo y de Diego se puede dar vuelta al resultado, y a partir de ahí un Colo-Colo que venía muy bien también de ganar, de consagrar, entonces a partir de ahí es como que no se frenó más. Creo que a partir de ese partido, posteriormente lo que viene con Huachipato, el gesto de Diego con esa alianza con Jorge, se fortalece todo el vínculo con la gente, un equipo que gustaba, que jugaba, que representaba a la gente, entonces a partir de ahí se empezó a ver lo que iba a venir después, ¿no? Y ese medio que terminó jugando muchos partidos, que era Marcelo, Charly, Mati y Eugenio, que bueno, después lo tuve acá en Racing, realmente fue un medio tremendo, con una capacidad de gol, con unos recorridos, con un volumen de juego muy completo. Era un equipo que funcionaba en todas sus líneas, ¿no? Partiendo desde Johnny, su gran capitán, con Pepe ahí atrás y llegando a la posición delantera con Gustavo, con Edu, con Lore, alternaba Castro. La verdad que era Puche el primer semestre, era un equipo muy conectado en todas sus líneas, muy lindo de observar, ¿no? Remontada universitaria. Sí, la verdad que fue un dolor muy grande el salir de ahí. Nosotros veníamos también como cuerpo técnico de perder algunas finales con Bolognesi en el 2006, con Emelec en el 2010 y esta fue también como un golpe, la primera final como dura para nosotros. Pero habíamos visto respuesta de los chicos, ¿no? En el desarrollo del juego, nos hacen el segundo gol faltando muy poco, donde después me encuentro con Tommy Costa y él me contaba cómo había sido la acción de que empezó a correr y como que se fue abriendo el campo y él termina rematando y se encuentran con el gol y no había sido reflejado en el desarrollo ese resultado. Entonces ahí hubo primero una sensación de que se podía. Después, al otro día, cuando nos levantamos temprano, leemos que la gente había agotado las entradas, que había ese grado de optimismo, de entusiasmo por ir a dar vuelta el resultado. Y después el trabajo diario del convencimiento de los chicos para dar vuelta a esa llave, donde lo acompañamos con un video que después trascendió, pero lo importante de todo esto, digo, es esa creencia en lo que se hacía y esa convicción de poder dar vuelta justamente un resultado adverso,
que ahí es donde realmente se ve el valor colectivo, la fuerza de grupo, la respuesta anímica, y ese equipo tenía todo eso, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que en la U cuando te hacen un gol enseguida el grito atrás de la gente, de aliento. Y eso es un poco ya una característica, como es que es la esencia, ¿no? Del lugar. En la mala más vamos a estar. Generalmente cuando hay un gol en contra uno recibe un reproche o un silencio. Acá enseguida el grito de aliento. Y bueno, en este caso también sirve para ese acontecimiento en el cual había que dar vuelta a la historia. Y como te manifiesto, apenas leímos al otro día que habían agotado las entradas y de que iban a estar ahí, lo mismo pasó, bueno, ya adelantándome, cuando volvemos de la altura de Quito en la Copa Libertadores. Entonces siempre estuvieron y había mucha conexión con ese equipo, con la gente. Era muy natural, muy genuino, se sentían muy representados porque estos chicos corrían y representaban y además jugaban como ellos lo expresaban, ¿no? Como lo hacía el ballet de la época anterior, que bueno, yo no tuve la posibilidad de ver, pero que sí nos comentaban, ¿no? El video motivacional. Bueno, no es algo que surgió la posibilidad de hacerlo. Yo leía mucho en ese momento los cuentos de Sacheri, entonces pensamos que podíamos aportar algún espacio, pero lo importante acontece en el campo de juego, en el campo de batalla, ¿no? Ahí donde los chicos se tienen que juntar, se tienen que convencer, tienen que llevar adelante un plan, una idea, imponerse a un rival que quiere lo mismo. Así que fue algo lindo, creo que fue emotivo, ellos mismos lo expresaron, pero lo importante es lo que hacen adentro. Sí, salió algo que sentíamos de ahí, de ir poniendo un poco todo lo que había sido el recorrido hasta ese partido, con momentos familiares, con momentos en el grupo, con momentos adversos, con momentos que habíamos podido revertir esa situación y con una historia de fondo, que era un poco también lo que expresaba de los uruguayos que habían podido en el Maracaná, ¿no? Entonces era un poco juntar todo eso y sentir que, preparando el clima para que eso acontezca. Después, insisto, lo más importante está ahí adentro y ahí es donde los jugadores hicieron todo bien, ¿no? Logro internacional. Lo que sufrimos para entrar a la Copa con el partido con Deportes Concepción fue tremendo. O sea, yo creo que si vos me decís el partido más difícil de la Copa Sudamericana fue ese partido en Concepción y el partido con Vasco. Realmente de visita, ¿no? Fueron los momentos en los cuales nos costó marcar ese dominio y esa superioridad que sí hemos marcado en toda la competencia. Y la verdad que ya partir así, con tanto grado de complejidad y de trabajo, perdíamos 2-0, tuvimos que empatarlo, casi lo perdemos, ganamos 1-0 en la vuelta, entramos con lo justo, con gol de Diego, entonces lo sufrimos mucho, nos toca un equipo uruguayo que nos hizo sufrir un montón. Y fuimos creciendo con la competencia. Después nos toca un gigante como Flamengo, que hacemos un partido histórico, que seguramente estará en la memoria eterna del corazón de todos los hinchas de la U y también de la gente del fútbol, porque no solamente hicimos 4 goles, sino que hicimos 3 más, que 2 fueron anulados y un penal que entró que no se lo cobran. O sea, fueron 7 goles válidos en esa noche soñada, donde Mati jugó un partido especial, jugando en esa posición 8-4-7, cumpliendo a la perfección los movimientos de adaptación, de emparejamiento. La verdad que fue un partido que creo que de lo mejor, ¿no? en esa competencia. Estaba Ronaldinho y bueno, era ponernos a prueba, a ver si podíamos ser capaces de hacer historia, ¿no? Y recuerdo en el camarín cuando termina el partido que viene Ronaldinho a felicitar a uno por uno de los futbolistas que habían jugado y le entrega una camiseta de él a cada jugador y aparte del cuerpo técnico. La verdad que ese fue un gran gesto
y nos pusimos a hablar y bueno, él estaba sorprendido de cómo los chicos habían jugado ese partido. Eran 4 equipos de altura y tuvimos que viajar 8 veces en el año y fuimos recolectando una información importante. El primer partido lo perdimos 5-0 con Liga, después con Nacional y después a partir de ahí como que fuimos adaptando un poco la forma y ese esquema que teníamos de emparejamiento poniendo un central más y emparejando con un volante más y sacando un punta. Y bueno, nos dio resultado esa experiencia con los futuros rivales que después fuimos jugando ese año en Ecuador. Entonces, como veníamos también, no fue fácil tomar esa decisión de cambiar, porque el equipo venía funcionando muy bien. Pero bueno, a través de esa información y esa experiencia que habíamos tenido el año anterior y del análisis que habíamos hecho del rival de turno para anular a Ezequiel González, consideramos que la presencia de Albert delante de esa línea de 3, con Osvaldo, con Marco y con Pepe, era muy importante para compensarnos y que él no pudiera tener esa conexión entre los volantes y los delanteros. Entonces, bueno, sacamos un delantero y terminamos jugando con un volante más de marca, el mismo medio campo y con 2 puntas, sin referencia. Y bueno, salió bien y creo que ahí se empezó a gestar lo que después fue una fiesta en casa, ¿no? Fue un partido también muy trabajado, muy táctico, con un Eduardo totalmente profundo y al espacio y contundente y con un esfuerzo de un equipo en una cancha pero muy complicada, que aparte venía de ganar torneos internacionales, con un entrenador también que estaba acostumbrado a esas competencias. Entonces realmente fue muy categórica las 2 finales. La U fue muy superior. Desde la pegada de Johnny al movimiento de Mati Rodrigo, el cambio de lado de izquierda a derecha pasando por Marce para que llegue Mati, o las diagonales de Edu y de Castro, el descenso de Gustavo Canale o de Gustavo Lorenzetti, armar ese rombo con esa mitad. Realmente era un equipo que atacaba por todos lados. Tenía mucha gente por delante de la línea de la pelota, muy vertical, muy directo y por momentos también circulaba la pelota a una velocidad notable, ¿no? Para mí esa U era la colectiva. Después tenía esta individualidad que también descollaba. Yo me acuerdo cuando lo eligen a Charly como mejor jugador, la alegría de todos los compañeros, saludándolo y aplaudiéndolo, y después Edu que va a recibir el mejor premio al goleador de la competencia, lo mismo. Entonces es como que era todo una unión, o sea, que lo reciba Charly era en representación del colectivo, que lo reciba Eduardo era en representación del colectivo. Fue un equipo que recibió 2 goles nomás en toda la competencia. Entonces ahí hay un trabajo enorme de los delanteros, los volantes, del arquero, que cada vez que llegaban Johnny estaba ahí para responder, con unas actuaciones en momentos límite extraordinarias, de apariciones de arqueros que uno necesita para salir campeón. Entonces la verdad que yo creo que el colectivo, Marcos, Osvaldo, Pepe, o sea, el esfuerzo y la generosidad de Eugenio, Mati en su capacidad goleadora, llevándolo a la selección nacional. De ahí, yo me acuerdo que de ahí, al otro año, un partido de Copa, nosotros teníamos 9 jugando en la selección, 7 en Chile, 1 en Perú, que era Ruiz Díaz, y 1 en Argentina, que era Mati Rodríguez. O sea, 9 jugadores citados a la selección. Era una locura ese equipo. Entonces, por eso me cuesta hablar de uno en particular. Yo estoy realmente, a mí lo que me enamoró y lo que me atrajo siempre fue esa unión colectiva y cómo ellos convivían en el día a día y cómo se desarrollaban en los entrenamientos, en la concentración, en el campo de juego. A mí eso es lo que me encantaba de ese equipo, la unión, la conexión que había. Fue de un año exigente, donde estuvimos casi 260 días entre viaje y concentración, más de 64 partidos al año. La verdad que las familias sobre todo tuvieron que acompañar mucho eso, ¿no? Fue un año muy exigente, donde se pudo consagrar y concretar, pero la exigencia fue extrema, a niveles límites, o sea,
todo lo que generaba el pelear el torneo, pero además jugar esos playoffs para después ganar y la Copa y la Copa Chile y la verdad que fue tremendo el gasto energético y el grupo siempre estuvo con esa energía de dar, bueno, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar y bueno, la verdad que esos festejos un poco descomprimen. De hecho pasamos Navidad concentrados nosotros en el hotel. Lo citamos nosotros fuimos a comer con la familia, cuerpo técnico, la familia y los esperamos ahí a las 2:30, 1 empezaron a llegar porque teníamos que jugar esa final con Cobreloa, a ese nivel de agotamiento, o sea, era una concentración tras otra, pero bueno, valió la pena.